De igual forma, expreso el agradecimiento personalmente a Jaime Rivera, quien como representante del capítulo de Nicaragua nos ha extendido esta invitación para tratar esta ponencia que sin duda alguna pues la queremos hacer un poco dinámica, ¿verdad? Y ir conociendo estos aspectos relacionados a la elaboración de matrices de riesgo a nivel de ciberseguridad. Un tema que está cobrando más fuerza y que sin duda alguna dentro de nuestra hermosa profesión tiene que ser parte integral en los procesos que evaluamos. Algo que expresó Jaime, quisiera retomarlo, y es que el enfoque para esta presentación es dirigido hacia la auditoría interna, ¿verdad? Y no vamos a tocar aspectos técnicos relacionados a técnicas ya propias del ciberseguridad, porque para eso pues esperamos que el instituto nos haga otra invitación y podamos hacer juntos o recrear algunos escenarios para este tipo de presentación. Bien, vamos a hacer la presentación entonces a través de nuestro formato estándar que hacemos uso, ¿verdad? O hemos hecho uso a lo largo de todo este mes de concientización, perdón. Creo que voy a volver a compartir. Ok. Ok. Perfecto. Bien, vamos a dar inicio entonces a la elaboración de matrices de riesgo de ciberseguridad. Antes que todo, quisiera agradecerles si me pueden responder a una encuesta antes de iniciar la presentación para poder ver el terreno que voy a pisar, ¿no? En el buen sentido de la palabra, es decir, ver o conocer un poco a quienes nos acompañan para tratar de hacer de esta ponencia algo muy fácil de entender y comprender, porque hay aspectos técnicos que no todos a veces en nuestra profesión manejamos y entonces es necesario poder entonces hacer este ejercicio que a continuación vamos a hacer, valga la redundancia. Ok, para eso no sé si prepararon la encuesta, si nos pueden ayudar con una encuesta. De entrada, ¿verdad? Quisiera que nos respondan a la siguiente encuesta. Voy a ver si la encuesta se preparó y es una pregunta. ¿Qué carreras profesionales nos acompañan en esta conferencia? Quisiera saber si hubo tiempo para la elaboración de la encuesta y poder conocer los resultados. ¿Qué carreras profesionales nos acompañan en esta conferencia? Bien, creo que, bueno, las personas me están respondiendo por el chat. Gracias, ¿verdad? Un control mitigante. Les agradezco mucho. Bueno, perfecto. Está bien. Si no tenemos la encuesta, no hay problema. Perfecto. Ya les comento un poco. Hay personas que son de la profesión de Derecho, Administración de Empresas, contadores, sistemas, etcétera, ¿verdad? Bien, excelente. Muchas gracias a los que han respondido. Y bueno, queremos hacer esta encuesta porque justamente necesitamos de alguna forma poder conocer algunos de estos aspectos, ¿verdad? Relevante a la profesión que ejercemos para poder un poco ir viendo en nuestra presentación algunos de estos aspectos. Ok, listo. Sí, tenía problemas con la presentación. Bueno, arranquemos. Efecto dominó.
El efecto dominó, no sé si han oído hablar de él, habla un poco sobre lo que es la reacción en cadena. Es ese efecto acumulativo, ¿verdad? Producido cuando un acontecimiento origina una cadena de otros acontecimientos similares. Se produce entonces cuando un pequeño cambio va originando otro cambio similar a su lado y que a su vez causa otro similar y así sucesivamente en una secuencia lineal. Y justamente hemos traído este efecto dominó aquí a este panel porque eso es lo que produce la ciberseguridad. La ciberseguridad nos produce costos por pérdida de negocios, costos reputacionales y pérdida de clientes, y costos de restauración, así como también costos legales y de liquidación, a veces de liquidación, que terminan, ¿verdad?, por haber incumplido aspectos en la parte regulatoria y de cumplimiento que nos exigen los reguladores. Y hoy por hoy, por eso, ¿cuál es, digamos, el mensaje que queremos tener? No juegues al dominó con los ciberriesgos de tu empresa. No hay que jugar al dominó con los ciberriesgos de nuestras empresas. Y no jugamos al dominó cuando nosotros dejamos descubierta esta evaluación en la gestión de riesgo. Y eso puede ser una espada de doble filo. A veces pensar que no somos capaces de evaluar la gestión de riesgos desde el punto de vista de auditoría es un error. O sea, conocer aspectos como los que se ven ahí en esta presentación del ransomware, spyware, eh, gusanos, troyanos, bonnets, y que son todos asociados a tipos de malware, que es una especie de ataque, ciberseguridad. Entonces, eso se lo vamos a dejar para quienes son especialistas del tema. Miren, con mucho respeto de quienes nos acompañan en la profesión de tecnología, no es un tema meramente de tecnología, ¿verdad? Juega un papel importante las personas que son especialistas en el campo de las tecnologías, pero no es una responsabilidad al 100% de ellos solamente. Hablamos de cultura organizacional y es algo que cada uno de nosotros debe de tener claro a la hora de que este efecto dominó nos impacte. Y pueden ver eso en la parte de abajo de los tipos de phishing. Por ejemplo, se nos olvidó un día de tantos en el área de tecnología actualizar la base de datos y nos entra entonces un ataque a través de un simple correo a uno de nuestros usuarios, a uno de nuestros colaboradores de nuestras instituciones. Y por haber hecho uso o mal uso de ese correo que nos entró, produjo ese efecto cadena que impactó la infraestructura de nuestra institución, se cayeron todos los sistemas, todas las aplicaciones, y entonces ahora el efecto dominó tuvo en su clímax su mayor alcance. Entonces, esto es algo que cada uno de nosotros debe de tener presente, que somos parte integrales a la hora de nuestra evaluación, desde el punto de vista colaborador, desde el punto de vista de gestores de riesgo como auditores internos y desde el punto de vista de tomadores de decisiones, como son las partes interesadas a través de su junta directiva, la gerencia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cuál es el papel que la auditoría interna en la gestión de riesgo de ciberseguridad juega? A mí me gusta en cada una de mis presentaciones hacer esta analogía. No sé si quienes me han acompañado en mis ponencias pueden ver que esta filmina es parecida a las que ocupo en otras presentaciones, al menos esta. Pero son diferentes en realidad. Son diferentes porque para eso hay muchas herramientas de nuestra página global a través de las afiliaciones en los diferentes capítulos, de las que como somos miembros tenemos ese recurso gratuito, ¿verdad? Y yo les animo a que busquen a través del global todas estas herramientas para poder tener una visión clara a la hora de realizar este servicio, ya sea desde el punto de vista de auditoría interna
o un servicio como un área muy propia de gestión de riesgo, que vamos a hablar un poco sobre eso. Por ejemplo, la norma 2120 habla sobre la gestión de riesgo, que establece que la actividad de auditoría interna, y resalto la palabra, debe evaluar la eficacia, evaluar la eficacia y contribuir a la mejora de los procesos de gestión de riesgo. Si uno, en la página número 13 de este documento de evaluación de procesos de gestión de riesgo, la lee, uno encuentra que esta es como el mandato que se nos da a nosotros los auditores internos. Evaluar algo es tener conocimiento. Y vuelvo y repito, no hablamos de conocimientos especializados, porque hay que romper ese tabú. Yo quisiera durante esta ponencia ir diciendo eso. Hay que romper el tabú de que solo las personas especialistas en temas de ciberseguridad, tecnología, son los encargados. Recuerden, todos tenemos esas capacidades y eso es lo que la norma nos mandata, nos dice, nos pide que debemos hacerlo con eficacia. Y la evaluación de riesgos de ciberseguridad, que es ese otro documento GETAC, que está ahí para miembros y lo podemos descargar gratuitamente, habla sobre los roles que ocupan las tres líneas de defensa. Pero ahí también se nos menciona en la norma 2120, en el apéndice 2.3, que la actividad de auditoría interna debe evaluar, y ahí está el denominador común. Debemos evaluar, pero ahora esta se concentra dónde debemos hacer esta evaluación de gestión de riesgo, y habla sobre el gobierno de tecnología, de la información de la organización, y sustentar si estas estrategias y objetivos están alineados evidentemente a lo que es la columna vertebral o el corazón de nuestras evaluaciones, nuestras organizaciones, como son su plan estratégico, su misión, su visión. Por eso es importante, y recalco esto para los directores de auditoría. Yo he aprendido como director de auditoría que es necesario crear en nuestras unidades esos departamentos o esas áreas multifuncionales, donde tomamos, digamos, a un especialista de tecnología y lo combinamos con un contador, o lo combinamos con alguien que conoce de derecho, de leyes. No hay que descuidar que la parte regulatoria de cumplimiento también habla sobre temas de ciberseguridad. En nuestros países, principalmente, bueno, en Nicaragua, ya hay leyes específicas que hablan sobre estos temas y que a veces necesitamos hacer uso de alguien que maneja en su rama muy bien estos aspectos para entonces poder hacer esa sinergia de conocimiento y tener buenos resultados. Entonces, de entrada, ese es nuestro papel. Y justamente después a lo que nos enfrentamos o el reto es cómo vamos a evaluar esta gestión de riesgos. Y bueno, para hablarles un poco, evidentemente hay aspectos que no queremos descuidar, como son los marcos internacionales que nos permiten tener en nuestra mente cuáles podemos emplear. Vamos a hablar, por ejemplo, de la ISO 31000, que es es como las más especialistas en temas de gestión de riesgo, ¿verdad? Hay otros marcos, por ejemplo, en España se utiliza desde 1997 este marco de referencia Magerit, y es un buen marco porque toca cuatro aspectos. Por ejemplo, concientizar a los responsables de las organizaciones de información de la existencia de riesgos y de las necesidades de gestionarlos. Ofrece un método sistemático para analizar los riesgos derivados del uso de las tecnologías y comunicaciones. Ayuda a descubrir y planificar el tratamiento oportuno para mantener los riesgos bajo control, y prepara a las organizaciones para los procesos de evaluación, de auditoría, certificación, evaluación o acreditación según corresponde el caso. Les dejo una presentación que después la pueden compartir a todos los que hoy están con nosotros en esta ponencia. El enlace web donde van a encontrar una serie de documentos en español para
ver cómo se puede hacer esta gestión de riesgo a través de la elaboración de matrices de riesgo. Pero yo quisiera que no pierdan de vista algo. Estas seis fases que ustedes ven, como es definir el alcance, identificar los objetivos, identificar amenazas, vulnerabilidades, identificar las salvaguardas. O sea, todos aquellos activos en los aspectos de tecnología que nos permiten responder ante cualquier evento de ciberseguridad, evaluar el riesgo como tal y darle un tratamiento. Todas estas fases son fases que de igual forma cubren nuestra evaluación del proceso de gestión del riesgo. Entonces, no pierdan de vista eso. O sea, no crean que al leer, al querer alinear un documento ajeno al que tenemos desde nuestro global, vamos a encontrar algo diferente. Lo vamos a encontrar tal vez de forma, pero no de fondo, ¿verdad? Porque si ustedes ven en esta presentación, ¿de qué hablamos? Es decir, ¿cómo vamos a cubrir estas seis fases como auditores internos a la hora de preparar esta gestión de riesgo y plasmarla en una matriz? Bueno, vean esta otra parte de la presentación. Lo primero es preguntarnos qué activos de información tenemos en nuestras instituciones. ¿A qué está expuesto? ¿Verdad? Ahora, si hay una amenaza y una vulnerabilidad, entonces hay un riesgo muy intrínseco. Por ejemplo, el principal activo de la información se maneja a través de un sistema contable o un ERP, pero todo lo que hay alrededor del ERP debe ser salvaguarda. Software que protejan toda la información que viaja en ese ERP o en ese sistema contable para proteger ese activo que se vuelve parte fundamental en nuestros procesos, como es la información financiera, sin descubrir o sin aislarnos del proceso que estamos evaluando, como es el tema de ciberseguridad. Ahora, ¿qué pudiera ocasionar como impacto un evento de ciberseguridad? ¿Y qué puede ocurrir? Y las probabilidades que de eso nazca. Por ejemplo, yo siempre he mencionado que a veces nos aislamos. Los sistemas de información, los ERP de nuestras instituciones se caen, se detienen algunas operaciones, evidentemente hay un plan de continuidad, un plan de contingencia, de ERP de tecnología que se activa, pero no medimos o no cuantificamos el costo de lo que ese evento en sí está, está impactando. Está impactando. Y eso es lo que en realidad deberíamos nosotros de poder hacer este análisis. ¿Qué controles se aplican dentro de estos riesgos intrínsecos? ¿Cuáles son los costos? Y cuando hablamos de costos, hablamos de un tema que le corta la respiración a los tomadores de decisiones, porque en lo que a veces menos se invierte es lo que más daño se produce, como son las tecnologías. Las tecnologías. A veces, lastimosamente, en nuestras organizaciones, a los departamentos de tecnología se le va pidiendo que trabajen con las uñas a través de software libre. Entonces, la gente, si bien es cierto, va respondiendo a esa necesidad que nuestras organizaciones en su día a día tienen, esta parte se va aislando más, más y cada vez más. Entonces, como asesores de negocios que somos, tenemos que plantear el costo y el beneficio que esto trae. Y miren, en las tres líneas de defensa, nosotros es cierto, entramos en una tercera línea, pero en temas de asesores de negocio tenemos que ser como los primeros, porque al final
no podemos dejar que esto sea un tema tabú, porque nosotros mismos nos vemos afectados. ¿Cuál es el valor agregado que cada uno de nosotros le está dando en temas de gestión de riesgos de ciberseguridad a sus organizaciones? Es una pregunta retórica que yo dejo que cada uno de nosotros, y principalmente como directores de auditoría, nos hagamos. Es decir, nuestro plan anual de auditoría contiene una evaluación de procesos de ciberseguridad. Si somos o estamos presentes en esta ponencia consultores, ¿verdad? Está dentro de nuestro portafolio esta asesoría en gestión de riesgos para ciberseguridad. Evidentemente, no perdamos de vista también el riesgo residual, que es algo que va a quedar siempre ahí, pero que tenemos que sea lo más mínimo para que los impactos no sean grandes. Bien, vamos a seguir hablando un poco del marco y le vamos a entrar a la elaboración de la matriz. Y lo que ustedes ven en esta presentación, pues no me detengo mucho, es lo que habla la ISO 31000-2018, que es la última, ¿verdad? Son los especialistas en gestión de riesgo. La idea de esta ponencia, pues no es que al final de ella vamos a ser especialistas de riesgo, porque ya lo somos. Entonces, pero al menos recrear bajo nuestras organizaciones escenarios que se alineen a los que dicen los marcos de referencia. Y a veces este cuadro que ustedes ven y que se plasma en la ISO 31000, a veces como que nos cuesta alinearlo. Entonces hagamos el ejercicio que hicimos en la lámina anterior, viendo este cuadro o este mapa de cómo se alinea la ISO 31000-2018. Básicamente, la ruta del recorrido es la que está en la siguiente parte de la presentación. Sería identificar esos activos susceptibles de sufrir una amenaza a través de la primera etapa, comenzar a valorar los activos críticos de la organización, porque no todos son críticos, conocer en una tercera etapa a qué amenazas nos vemos día a día, por ejemplo, y cuáles pudieran afectar a los activos. Me detengo aquí. Vean, el sentido común, ¿qué nos dice a veces? Que las organizaciones, ya he mencionado, le dicen a los departamentos de tecnología, ok, no hay inversión para lo que me estás pidiendo, porque a lo mejor también no se le ha vendido bien a los tomadores de decisiones ciertos temas. Entonces, el sentido común dice, ok, perfectamente podés descargar ciertas herramientas gratuitas, porque yo sé que existen, para que trabajes. Pero si no hay una consola, no hay un software que nos permita ver, recoger los eventos y clasificarlos en esta tercera etapa en una organización, ¿cómo va a ser posible medir lo que nos pide después este marco de referencia? ¿A qué me refiero? ¿Cómo sería posible conocer las consecuencias que puede sufrir un activo si no tenemos los medios, los salvaguardas para eso? ¿Cómo sería posible darle una medida a la seguridad de tecnología existente si no conocemos cómo se van reduciendo la probabilidad del impacto por las amenazas? ¿Por qué? Porque todo lo que llega nos pega. Todo lo que llega nos pega. Por eso es que nuestras organizaciones a veces están sufriendo los diferentes ataques y no hay forma de medirlos porque no ha habido inversión. Y mucho menos pues el riesgo residual que está expuesta a la organización porque no hay nada que lo defienda. Entonces, de esa forma podemos alinearlo. Este marco de procesos, ¿verdad?, que establece la ISO 31000 a lo que hay en nuestras organizaciones. Y bueno, vamos a ver entonces algunas cosas que podemos hacer. Vamos a entrarle entonces a la
elaboración ya directa de la matriz de riesgo. Y bueno, en el ejercicio que vamos a ver, hemos recreado una organización y ahí está, ¿verdad? Donde dice instrucciones. Imaginémonos que nuestra empresa sufre un accidente de ciberseguridad o seguridad de la información y vamos a comenzar a describir en los diferentes espacios. Hay, algunos ya los he llenado por temas de tiempo, en otros las herramientas que también se las puedo compartir. Puede ser el inicio de una buena gestión con buenos resultados en nuestras organizaciones. Me detengo un poco. Los que están interesados en que les comparta algunas de estas herramientas a través de sus capítulos locales, pueden hacer la gestión y con todo gusto un servidor les puede hacer llegar todo lo que tiene con relación a este tema. Y bueno, lo siguiente es describir en los siguientes espacios proporcionados a continuación cómo vamos a determinar si estos impactos en su misión son aceptables o inaceptables. Vamos a hacer un ejercicio. Por ejemplo, una persona que mide la gestión de riesgo, un consultor, un asesor, un auditor, lo primero que debe preguntarse es si la misión de su organización puede sufrir costos a través del impacto que puede dejar eso en nuestros clientes o en nuestro público en general. ¿Entendimos, verdad? La primera pregunta es, ¿cómo sufre nuestra misión como organización? Entonces es importante conocer la misión que nuestra institución tiene, ya sea en un sector quizás público, en un sector privado o en un sector financiero. Claro, esto va a variar con base a los diferentes sectores. Aquí el mejor que puede expresar si a través de un riesgo, un evento de ciberseguridad, la misión sufre, es usted, porque usted conoce su terreno. Esa es la primera pregunta. Y uno quizás se pregunte también, pero a ver, ¿cómo vamos a medir la misión con un evento de ciberseguridad? Bueno, le voy a relatar algo que ocurrió con eso que está ahí abajo en la presentación, con Yahoo, ¿verdad? Yahoo, para el año, a finales del año 2013 y 2014, tuvo el peor ataque informático y el peor, yo le animo a que si quiere lo busca, el peor ataque informático en su historia. De hecho, es el número 1 en el top 10, que afectó el robo de información de 500 millones de cuentas de usuarios y las acciones de esta empresa se desplomaron, cayeron gravemente y la imagen ni se diga. No sé si recuerda que muchos de los que tenían cuenta en Yahoo antes del 2013, todo eso como que se detuvo en el año cero, como cuando lo de la pandemia, ¿verdad? Que se detuvo en el 2020, el tiempo. Se detuvo porque fueron 500 millones de cuentas los que en ese momento se violaron. Entonces, todo aquello perjudicó el núcleo de esta empresa a tal grado que fue absorbida por la empresa Verizon, ¿verdad? Entonces, compró a Yahoo para en el 2016. ¿Pero qué hizo Yahoo que le costara su misión? Bueno, hizo algo que las organizaciones nunca deben de hacer y como parte de las lecciones aprendidas, tenemos que tomar nota. Callar. Ellos callaron por 2 años, casi 3, cómo este evento informático afectó sus operaciones, no dijo nada y hasta el 2016 comenzaron a retomar el tema y todo aquello tuvo un efecto grave en la imagen, a tal grado de que se vendió, fue absorbida por otra y su misión cambió. La misión de Yahoo cambió. Antes, la misión de Yahoo era ser una empresa de consulta y servicios a nivel de tecnología, número 1, decían ellos, para los usuarios.
pero a raíz del efecto que tuvo eso, tuvieron que cambiar su misión. La misión ahora la dejaron como algo de consulta y de conocimiento, ¿verdad? Antes se vendían como una empresa de servicio, ahora ya no. Cuidaron su misión en ese campo. Entonces, comprendieron el ejercicio. El ejercicio es pensar en cómo se ve nuestra misión afectada en temas de ciberseguridad. Imaginémonos que hay un evento de ciberseguridad que nos impacte en una institución financiera, bancaria. ¿Cuál es el impacto que tiene nuestra misión? Digamos, nuestra misión es ágiles en nuestro catálogo de servicios para nuestros clientes. Ágil, la palabra ágil. Ajá, pero nos botaron todos los servicios y cuánto perdimos por eso. O por no haber invertido en una salvaguarda que nos permitiera protegernos de ese evento. Entonces, la misión a veces en eventos grandes puede tener un efecto catastrófico. Y por eso es que en la matriz vamos a medir el impacto con estas variables. ¿Cuándo es despreciable? Es decir, ¿cuándo desechamos el riesgo? Porque nuestra misión no se ve comprometida, es decir, está intacta. Está intacta. Un evento de ciberseguridad, nuestra misión no se ve afectada, desecho el riesgo. No hay riesgo. ¿Cuándo es aceptable? ¿Cuándo es inaceptable? ¿Cuándo es alto? ¿Y cuándo es catastrófico? Cuando llega a tal punto que la organización tiene que venderse, como pasó en el caso de Yahoo, ser absorbida por otra y darme cuenta que tengo que cambiar la misión porque ya la gente no cree en eso. Pudimos comprender un poco, ¿verdad? Entonces, consejo, no pase por alto a la hora de gestionar riesgo su misión empresarial. Repito, no pase por alto a la hora de hacer evaluaciones de ciberseguridad el tema de la misión organizacional. Bien, luego lo que pudiéramos ir plasmando son los criterios de evaluación de riesgo a través del nombre de la empresa, el alcance. Me detengo acá, el alcance. ¿Con quién vamos a definir el alcance? Bueno, nuestras guías, nuestras normas, nos piden algunas cosas que tenemos que tener claros a la hora de hacer este tipo de servicio. Por ejemplo, si somos auditores internos y nos piden una evaluación de gestión de riesgos de ciberseguridad, podemos hacerlo en dos direcciones. Podemos llevar la auditoría de ciberseguridad dentro de nuestro plan anual y ejecutarla. No pasa nada, nuestra independencia no se ve comprometida. Pero si en nuestras organizaciones no hay unidades de gestión de riesgo y se nos pide un servicio de gestión de riesgos de ciberseguridad, no a nivel de auditoría, entonces yo lo que le recomiendo es que vaya a ver las guías prácticas, las normas que nos dan esos lineamientos, esos criterios para poder hacer evaluaciones de riesgo en ese nivel. Y es interesante porque cuando comprendemos bien cómo o qué papel ocupa el auditor interno a la hora de ejecutar ese servicio, es bien interesante. Lo que dice la norma y la guía es que al definir el alcance con órganos de supervisión, en este caso, lo que también recomiendo es que busque un órgano de supervisión de alto nivel a la hora de que a usted como auditor se le pida una evaluación de gestión de riesgos de ciberseguridad. Repito, no a nivel de ejecución de plan anual de auditoría, sino a nivel ya de gestor, como que usted tuviera alguien de riesgo en su unidad, pero lo desprende a la hora de hacer este servicio con base a los criterios y los lineamientos que están en nuestras normas, ¿verdad? Para que su independencia no se vea comprometida, porque el servicio que va a dar, si es así como se lo pide la organización,
es un poquito diferente y alineado a lo que estamos considerando. ¿Me comprendieron? ¿Verdad? Me comprendieron. Espero que sí. Bueno, luego es bueno que en nuestra matriz establezcamos los criterios de impacto y justamente veamos las puntuaciones de impacto que le vamos a dar a la hora de tratar o de evaluar este riesgo. Tomando en cuenta la misión, repito, para ello, para este ejemplo, he tomado la misión de la organización. La misión, no he tomado otras cosas en la ciberseguridad porque entendemos que hay personas acá que no necesariamente son de tecnología y necesitamos romper ese tabú y que todos tengamos en nuestra mente que podemos hacer este tipo de evaluaciones, sea como auditores internos o como gestores de riesgo en un servicio que se nos pide. Entonces, es aceptable, dice nuestro criterio, cuando logramos que nuestra misión está intacta y cumpla el objetivo. Pero, ojo, cuando no haya ningún daño que vendría a esto. Entonces, en esta casilla que está en blanco, uno establece como que su materialidad. Claro, eso va en armonía con el alcance que los órganos supervisores dicen. ¿A qué me refiero? Me refiero a que, mira, si el evento nos produjo un daño de unos $20,000, unos $10,000, unos $5,000, entonces eso sería básicamente, ¿verdad? El límite que mínimo que estamos dispuestos a aceptar. Y luego, en el punto 2, en la parte que dice inaceptable, ahí hay ya temas muy de fondo, porque ahí tendríamos que invertir o corregir la situación para lograr mantener nuestra misión a la hora de un evento. A la hora de un evento. Y hay objetivos operativos que también toca ese evento y tenemos que mantener estos objetivos. Entonces, el objetivo financiero que usted le va a solicitar a su órgano supervisor o a quienes le han pedido el servicio, tiene que poner un costo de cuánto es lo que como organización consideramos que necesitamos invertir para corregir el evento. Entonces, por ejemplo, hubo un ataque en una organización a través de un phishing, que hoy por hoy los phishing, si ustedes leen los últimos datos que ayer estaba leyendo por la noche, las últimas estadísticas, hizo un aumento el ataque phishing a un 60% y los famosos ataques día cero, ¿verdad? No sé si los han escuchado, lo que son los días cero, ahora bajaron un 15% de esos ataques. Hoy por hoy, esas son las estadísticas, sí amanecieron hoy. Entonces el phishing ahora está cobrando más víctimas y como es algo que la gente sigue cayendo, seguirá cayendo porque la tendencia sí dice, entonces hay que invertir. ¿Cuánto es lo que la organización está dispuesta a invertir para corregir esto? Entonces, después de haber hecho todo este análisis, y como vamos a ir viendo más adelante, haber presentado los resultados, eso es lo que la organización en esta sección de este criterio de impacto estaría dispuesta a desembolsar para corregir este evento de ciberseguridad. Entonces, esto es algo que nosotros no lo establecemos. Ojo, esto es algo que nosotros no lo establecemos. Esto es algo que se establece con los órganos de supervisión. Por ejemplo, les voy a contar un poco mi experiencia. Poquito. Me tocó presentar esto a
a estos órganos de supervisión, de tomadores de decisiones, a través de la junta directiva, cuando les presento el proyecto de evaluar la ciberseguridad. Y gracias a Dios, digo gracias a Dios, había al menos alguien que sí estaba interesado en que esto se evaluara. Y digo gracias a Dios porque a veces cuando llegamos a ese nivel, a veces no hay ni uno. Y ahí está el reto es mayor. Entonces alguien dijo, no, este es un tema que sí interesa y con toda la experiencia que había tenido en otras organizaciones como, bueno, director, ¿no? Y bueno, ahí entonces yo dije, yo hice este ejercicio, entonces ¿cuánto es lo que estamos dispuestos a, a tolerar? Entonces ellos dieron un número y después yo hice la pregunta más incómoda, ¿cuánto es lo que estamos dispuestos a invertir? Claro, antes de hacer ese ejercicio, yo ya había hablado o ya había visto un poco el portafolio de tecnología de inversión, ¿verdad? El del año anterior, y había visto algunos números para poder ver si era su respuesta bastante ecuánime, congruente con lo que ya estaba en un año anterior, que valga decir que no se encontraba, pero al menos en el portafolio pude ver todas esas salvaguardas, o sea, todo lo que tecnología quería para temas de seguridad, y más o menos tenía yo un número. ¿Qué me di cuenta ahí? Me di cuenta que en efecto no era congruente. No era congruente. No era la ocasión para poderles decir a ellos, ¿verdad? Esto no es congruente. No, no era la ocasión. Lo manejamos de otra forma. Nosotros dijimos, bueno, está bien, esto es lo que se está estableciendo y bueno, vamos a entrarle al proyecto como tal. Y en efecto, claro, el servicio que hicimos fue a nivel de una auditoría dentro del plan anual. Ese fue el servicio que lo ejecutamos. No lo hicimos a nivel de gestión de riesgo, que es un poco diferente, ¿verdad? Un poco diferente según lo establece en nuestros criterios en la norma. Perfecto. Luego, hay criterios de riesgos inherentes que también deben de establecerse. Por ejemplo, y todo esto, quiero que sepan, es a través de hojas en Excel que podemos diseñar. O hay modelos que, bueno, yo tengo modelos que les puedo compartir igual. Los canalizan a través de sus respectivos institutos y yo creo que se entrará en contacto con el servidor y yo los voy a compartir. ¿Cuál es el mayor impacto de la misión, objetivos operacionales y las obligaciones que podría causar cada tipo de activo? Entonces, para este ejercicio, nosotros hemos hecho algo bien simple. Los valores del 1 al 3 son los que vamos a colocar ahí en la fila empresa. Vamos a dejar las filas con sangría debajo de la empresa, ¿verdad? En blanco. Y si deseamos estimar riesgo para cada clase de activos, entonces lo que tenemos que hacer es agregar valores a la fila que contengan las clases de activos que deseamos analizar. ¿A qué tipo de activos? A través de dispositivos, a través de aplicaciones, de datos, de red y de usuario. Para este ejercicio, esos son las 5 activos que nosotros hemos plasmado, alineado a la misión, que pueden impactar a la misión. Perfecto, excelente. Entonces, les comento un poco el caso de Equifax. Les comento un poco el caso de Equifax, del por qué es importante la evaluación de activos. Y bueno, si ustedes buscan en el top 10 también de ataques de ciberseguridad en la historia le estoy hablando, ¿verdad? Esto es bien reciente. Equifax, pues, es un buró, dicho en pocas palabras, grandísimo en los Estados Unidos, con presencia a nivel global, ¿verdad? Canadá, Europa, Latinoamérica, en mismo Centroamérica, Costa Rica, hay Equifax. Y bueno, sufrió un ataque más o menos para mediados de mayo y julio, porque afectó el robo de información de 143 millones de cuentas. ¿Qué salvó a estos señores de Yahoo? Haciendo una analogía. Lo que salvó a Equifax fue que ellos salieron de inmediato y no esperaron el tiempo para poder reconocer la falla y darla
a conocer a los medios. Eso fue lo que salvó. O sea, actuaron rápido, rapidísimo. Ellos dijeron, no, al día siguiente ya estaban dando a conocer la noticia, diciendo que bueno, que habían 143 millones de cuentas comprometidas. Ah, bueno, pero que no se habían tocado tarjetas de crédito, que no se habían tocado seguros sociales. ¿Por qué hablamos de toda esta información que se pierde? Porque recuerden, repito, por el respeto que le tengo al auditorio, tengo que detenerme a hablar cosas que necesito que comprendamos en este ejercicio. Porque todo lo que se roba a través de las tecnologías de información, a través de la red, va a caer al mercado negro llamado Dark Web, que es la red oscura. O sea, si alguien cree que la red oscura es un tabú, lamento decirle que no es así. Repito, si alguien cree que la red oscura es un tabú, lamento decirle que no es así. Los datos en la red oscura, en el dark web, se venden muy bien, muy bien. Y aunque a veces uno no ha sido víctima de eso y no puede dar fe de que eso exista, bueno, sígale pidiendo a Dios que no sea así, ¿verdad? Sígale pidiendo a Dios que no sea así, porque todo el que se ve afectado en robo de información a través de la red oscura es como el juicio de Johnny Depp, el que quiere limpiar su nombre. Después cuesta tiempo, años en limpiar eso. Perfecto. Entonces, más o menos, venimos comprendiendo un poco cómo vamos a armar esta matriz, cómo la vamos a diseñar para efecto de hacer este servicio. Bien, ¿qué otras cosas vamos a incluir o ustedes van a ver en el ejercicio? Las claves de color que ya están establecidas en el Excel, que a continuación voy a presentar, esas ya vienen con valores automatizados. Lamento decirles, por favor, que el ejercicio yo no me voy a detener a hacer fórmulas, ¿verdad? Porque no es una clase de Excel, ¿verdad? Entonces, no voy a detenerme a explicar las fórmulas. Yo, repito, con todo gusto voy a compartir los modelos, háganmelo saber y eh, ya eso usted lo deja para YouTube, ¿verdad? O yo sé que como buenos auditores son especialistas en Excel, ¿verdad? O buenos consultores o etcétera, pues todo lo que han reunido durante sus años de profesión. Luego hay un análisis de riesgo que tenemos que detenernos a hacer. Ojo, este análisis de riesgo no es nada más que este mapa conceptual, ¿verdad? Repito, este análisis de riesgo que vamos a hacer no es más que este mapa conceptual. Por ejemplo, el análisis de riesgo, acuérdense, es una aproximación metódica para lograr determinar el riesgo siguiendo ciertos pasos pautados. ¿A qué me refiero? A determinar los activos relevantes de una organización, la interrelación que hay entre los activos y su valor, en el sentido de que el costo al identificar el activo no supone, ¿verdad? O no supondría una degradación. Perfecto. También debemos determinar a qué amenazas están expuestas aquellos activos. Determinar qué salvaguardas hay dispuestas y cuán eficaces son frente a ese riesgo. Repito o doy énfasis a lo que es la salvaguarda. Cuando hablamos de salvaguarda, es todo aquello que nuestras organizaciones tienen para protegerse de todos estos ataques. Mire, cuando usted hace ese ejercicio, usted se da cuenta que nuestras organizaciones, sin ser informáticos, sin conocer de tecnología, no tienen mucho, ¿verdad?
No tiene mucho. Y nuestro valor no es dar a conocer una lista de debilidades a través de hallazgos. No, no piense así. Le pedimos que no piense así. Nuestro valor va más alineado al, a lo que nuestra organización necesita para protegerse. Y el resultado de eso va a ser muy, muy interesante porque se lo puede decir una persona que habla en temas jurídicos, se lo puede decir una persona que conoce de aspectos de contabilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No mencionamos al especialista en tecnología porque ese de entrada se lo puede decir, pero ese es el beneficio y esa es la simbiosis que hay al tener estos equipos de diferentes disciplinas en nuestras organizaciones. Entonces ahí también vamos a medir un poco el impacto de todos estos eventos, el riesgo, la probabilidad que ocurra para conocer esas amenazas, conocer las causas y ver en este ciclo cómo analizamos el riesgo. Por eso, en la columna título, vamos a ir clasificando prácticamente todo eso que queremos conocer. La clase del activo, el nombre del activo. Por ejemplo, cuando hablamos, voy a irme a la diapositiva anterior. Nosotros dijimos que queremos conocer, vamos a hacer un ejercicio rapidito mental a través de una red. Entonces, clase de activo, red. Nombre del activo. Nuestras redes en nuestras organizaciones tienen nombres, porque nuestras herramientas que las administran necesitan identificar la red. Por favor, agregue su nombre. Ahora, una red puede tener un identificador único. Por ejemplo, invitados. Esa está en la recepción. Entonces ahí, invitado. Puede haber una red que se llame proveedores. Perfecto. Su identificador único es proveedores. Y luego vamos viendo para qué grupo esa red existe. A veces también nuestras redes se agrupan porque los permisos, mire qué fácil es, los permisos están alineados para ciertas restricciones. Y por ejemplo, la red de invitados, o sea, todo aquel que usted ve ahí en la sala de recepción de su organización y llega como buen usuario, ¿puedo conectarme en la red? Supónganse pues que hay esa libertad en nuestra organización. Entonces, a lo mejor pues es un cliente de nosotros también. Entonces, ok, ese permiso se le va a otorgar de acuerdo al grupo donde está. Y así sucesivamente. Entonces, todos estos títulos que ve en esta columna, lo que mide es lo que se explica en este significado alineado al título. Sencillo. Espero que vayamos comprendiendo el ejercicio. Bien, entonces, igual, no se olvide de medir el impacto de la misión a la hora de hacer este ejercicio. Se lo pido, por favor, no se olvide de medir el impacto de la misión. Aunque uno crea no ver el impacto que eso tiene en nuestra misión de la organización, mejor consulte, mejor pregunte. Es más, haga una encuesta. Es más, si sus directores le dicen, no, hombre, yo no miro ningún impacto, haga una encuesta. Haga una encuesta porque lo que alguien no ve, otro lo va a hacer y así sucesivamente. Acuérdese del efecto dominó. Acuérdese del efecto dominó. Y luego, para este ejercicio, vamos a encontrarnos también lo que es el tratamiento de riesgos. ¿Cómo vamos a tratar ese riesgo una vez que lo evaluemos?
qué opciones va a tener ese riesgo. Y cuando hablamos de tratamiento de riesgo, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, nos referimos a 4 tipos de cosas. Hacia el riesgo lo vamos a eliminar. ¿Se acuerda al inicio que comenzamos la ponencia? Nosotros dijimos, si la misión no tiene ni un efecto que pueda tener a la hora de un ataque de ciberseguridad, respuesta, vamos a eliminar. Eliminamos el proceso, no lo vamos a evaluar porque no hay ningún efecto, ni directo ni indirecto. Entonces, eso es lo que básicamente pretendemos durante el análisis de esta matriz. Ver cómo podemos también mitigar el riesgo, es decir, reducir la probabilidad de que esa amenaza se materialice. También lo que queremos tener como resultado al hacer esta evaluación es ver cómo podemos compartir el riesgo. Es decir, si el riesgo es parcial o total, el efecto que tenga tanto cualitativo o cuantitativo. Por ejemplo, hay aspectos que solo se miden a nivel cualitativo, reputacional, ¿verdad? Reputacional, pero si perdemos clientes, entonces se vuelve cuantitativo. Se combinan estos dos elementos. Entonces, mire lo que le pasó a Yahoo, por eso le puse el caso de Yahoo. Me detengo un poco porque le mencioné el otro caso de Equifax, que es el buró de crédito de Estados Unidos y global, que les dije yo que fue uno de los casos bien sonados. Estos señores cometieron un error. Yo dije que lo que les salvó a ellos fue haber dicho que el ataque se produjo inmediatamente a la hora que ocurrió y el efecto que tuvo en toda su base de clientes. Pero cometieron un error. Por eso me detengo en esta parte de tratamiento de riesgo para hacer esta analogía. Miren el error que cometieron ellos. Ellos activaron su plan de contingencia de tecnología y los clientes, como pues, todo el mundo se volvió loco, querían saber hasta dónde se habían visto comprometidas todas sus cuentas, sus seguros sociales, esto, el otro. Ellos dijeron que la gente empezó a llamar a querer saber si ellos eran parte de los clientes afectados. Entonces los señores inteligentemente crearon, pero en cuestión de esos cambios de urgencia que no los vas a documentar. Son cambios de desarrollo que los departamentos de tecnología hacen de un día para otro, de una hora para otro. En el caso más grave, para ver si los clientes, si estas consultas de los clientes se tenían que responder a lo inmediato. Entonces, crearon en términos de horas, crearon a nivel de consulta, en el caso de Equifax, que los clientes fueran ellos ahí, llenaran sus datos y pudieran ir consultando si eran clientes afectados o no. Pero vea, inteligentemente pensaron, y digo la palabra inteligentemente pensaron, a la hora de desarrollar el cambio, utilizaron acuerdos de confidencialidad a la hora de que cada cliente entraba. Claro, el cliente no leía el acuerdo, el cliente lo que quería era poner su nombre, poner su seguro social y ver si había sido afectado, sí o no. Y en las notitas abajo, a esta gente inteligente se le ocurrió agregar una nota que decía que el cliente que entrara a hacer la consulta, si era un cliente afectado, ¿no? No podía demandar a Equifax al aceptar los términos. Mire qué interesante. Entonces, eso justamente fue lo que hizo que con el tiempo, entonces se viniera una demanda legal que a la fecha sigue teniendo sus consecuencias. Luego hay una financiación, ¿verdad? Que sería aceptar el riesgo, donde se reservan los fondos para el caso de que el riesgo se concrete y que haya que responder de sus consecuencias. Es decir, en esta parte de acá,
de la financiación es, ok, yo no veo por qué voy a invertir en esto, pero sí voy a dejar una reserva a la hora que ocurra. Ah, bueno, pero que eso esté de la cancha del otro. Yo siempre he dicho, hay que dejar las cosas en la cancha del otro. Y esta parte es lo que nosotros necesitamos poder tener presente. Ahora, les pido que por favor comprendamos esto. Yo ya voy a presentar la matriz, ¿verdad? Pero necesito que hagamos uso del marco de referencia y de todos estos aspectos, porque estos aspectos son personalizados. No me sirve de mucho tenerlos claros yo, porque aquí lo que queremos es esa sinergia que nos permita tener bien claro de cómo nosotros la vamos a ir a alinear a lo que hacemos. Luego hay unos criterios de impactos. Ahora, es que veo que me están pidiendo la matriz. La matriz ya se la estoy presentando y vamos a abrir el Excel, pero ya se la estoy presentando, ¿no? Luego hay unos criterios de impacto que evidentemente estos criterios de impacto se miden, ¿verdad? Se miden de esa forma como ustedes la ven. Vamos a dar respuesta para cada uno de los objetivos a través de la misión, los operacionales, los financieros y las obligaciones. Yo dejo en los criterios de impacto el tema de objetivo financiero opcional porque es hablar de plata, hablar de dinero. Y esa parte como que a los tomadores de decisiones les pega, ¿verdad? No les gusta mucho. Pero bueno, hay que agregarlos ahí. Y luego los criterios de riesgo inherente, que deben de estar ahí, ¿verdad? Bien plasmados para cada uno de los activos y poder conocer el resultado a la hora de ver cuál es el riesgo residual que la organización va a tomar. Bien, entonces me detengo por esta parte acá. Voy a presentar la matriz, ¿verdad? Ya más o menos no me detengo en explicar muchas cosas porque ya las he dicho en la presentación y el resultado es esto, básicamente, ir viendo todos estos aspectos que ya hemos explicado a la hora de hacer la elaboración de la matriz de riesgo de ciberseguridad para la misión, para el proceso de la misión organizacional, que es nuestro punto de enfoque, nuestro punto de partida en el ejercicio, ¿verdad? Esta parte ya la expliqué también y luego aquí todo esto está ponderado, ¿verdad? Hacemos una ponderación de acuerdo a los criterios que nosotros hemos definido, ¿verdad? Para medir el impacto en la misión, el impacto en objetivos operacionales y el impacto de las obligaciones. Yo les comentaba que en esta parte de acá, en el ejercicio hipotético, era cuál sería el total del costo que nosotros toleraríamos. Vamos a tolerar a la hora de una pérdida. Ah, bueno, son $20,000. Los tomadores de decisiones me dicen, son 20,000. Ajá, ¿y cuánto es lo que nosotros ahora vamos a apostar para recuperarnos a la hora de un evento de inversión? Entonces ellos me dicen, mira, vamos a ponerle 1,000,000. Vamos a ponerle 1,000,000, ¿verdad? Bueno, para organizaciones grandes, $1,000,000, pues, en realidad no es mucho, por temas de los servicios que tienen. Pero para una organización pequeña, pues los costos van a cambiar. Eso va a depender de cada uno de nosotros. Luego, ¿verdad? Está el tema de los criterios de riesgos inherentes, que es igual. No me detengo por acá, ya lo hice en la presentación. Y luego está el registro de control. Yo le hablaba de identificadores únicos. Por ejemplo, detallar el inventario de mantenimiento para ciertos dispositivos. Para ciertos dispositivos, ¿verdad? Entonces, pueden ser dispositivos, nosotros definimos el término de dispositivo, ¿a qué se refiere? Pueden ser dispositivos de infraestructura, de teléfono, aplicaciones que hay, no sé. Eso lo vamos a definir en una lista, ¿verdad? Para ir detallando nuestros activos de información. Luego vamos a ver ese salvaguarda, o sea, para ese dispositivo, ¿cuál es la calificación que le damos de urgencia que tiene nuestra organización?
Entonces, igual vamos a clasificarla por acá, ¿verdad? Vamos a clasificarla por acá y listo. Entonces, luego vamos a ir llenando algunos espacios, ya como les repito, ya vienen ponderados, ya vienen ponderados para efectos del ejercicio, e ir midiendo cómo el riesgo en sus diferentes aspectos va a ir impactando los objetivos de la misión, los objetivos de los operacionales, las obligaciones, y ver el score total de ese riesgo y su nivel de riesgo, ¿verdad? El nivel de riesgo ya es de más que lo hablemos en esta ponencia, pues ya conocemos que el colorcito verde es bajo, el colorcito amarillo es una advertencia, qué sé yo, y el rojo es catastrófico. Luego está la parte del tratamiento del riesgo. ¿Qué tratamiento le vamos a dar a este riesgo? Y aquí sí nos interesa alinear nuestra salvaguardia. ¿Qué vamos a decir acá? Vamos a decir que para efectos del mantenimiento del inventario que estamos evaluando y que puede impactar nuestra misión, nosotros necesitamos hacer uso de cierta inversión. Para eso necesitamos la adquisición, ¿verdad? A través de proveedores de hardware. ¿En qué? En esto, en infraestructura, en esto otro, en esto otro. Eso es lo que vamos haciendo. Vamos detallando todos estos aspectos. Y luego, me permiten por acá, luego vamos a ver la puntuación de esa madurez que va a tener toda esta matriz ponderada, que como repito, ya están ahí las fórmulas para el ejercicio que tenemos, y si en realidad esto es aceptable. El tratamiento del riesgo, ¿cuál va a ser? Yo les dije que cuando lleguen a esta parte, como ya esta parte es la parte de inversión, yo lo que les recomiendo es que no agreguen costos a sus recomendaciones. A sus recomendaciones no agreguen costos. ¿Lo pueden hacer? Sí lo pueden hacer. ¿Deben? Ahí está la pregunta del millón. Por dos razones. Primero, pues porque esta información la vamos a ir a presentar a los tomadores de decisiones. Y segundo, hay aspectos técnicos que también nosotros podemos desconocer y que es mejor esperar que en la parte de la inversión del salvaguarda que queremos adquirir para tratar este riesgo, tenga la opinión no solamente de los tomadores de decisiones, sino también de quienes ya sí se vuelven los especialistas de estos temas, y son nuestro departamento, nuestras gerencias de tecnología. Lo que sí podemos hacer es visualizar la implementación de esta recomendación, ¿verdad? Nosotros decimos, bueno, esto se va a implementar en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, para el año 2022. Y esta tablita, que es una tablita que presenta el costo anual, ¿verdad? Razonable por impacto financiero y objetivo, nos dice cuánto nosotros podemos invertir y el año en el que nos tenemos que mover para tratar ese riesgo y que su impacto sea lo menor posible. Entonces, no me detengo a hablar a esta parte de acá porque en una presentación que igual me invitó el Instituto de Auditores Internos, tuve la oportunidad de hablar un poco de cómo se determinan esos costos operativos. Entonces, justamente, ¿verdad? Tuve esa oportunidad. Ok. Estoy leyendo un poco los comentarios, porque no sé si por ahí hay consulta. Estaba leyendo un comentario. Exacto.
Exacto, sí, así es, ¿verdad? Yo he mencionado lo que alguien dice por ahí. Eh, cada organización tiene su giro de negocio. Cada organización tiene un sector de negocio. He dicho, hay sectores públicos, privados, comerciales. Entonces, esta matriz de riesgo puede ser diferente para cada organización. Yo la comparto solo para efectos educativos. Es una matriz de riesgo, sí, por supuesto que lo es, pero traten de alinear lo que en cada una de sus operaciones, sus organizaciones hacen para dar un valor agregado aterrizado a lo que espera, en este caso, quien le ha pedido el servicio. Eso sí, se lo repito, ¿verdad? Porque de eso se trata. Bueno, para concluir, el análisis de riesgo es una piedra angular de los procesos de evaluación, certificación, auditoría y acreditación que formalizan la confianza que merece un sistema de información. Enfóquese en estos tres aspectos. 2. Una auditoría puede servirse de un análisis de riesgo que le permite tres cosas. Mire qué interesante. Saber qué hay en juego, saber a qué está expuesto el sistema y valorar la eficacia y eficiencia de los salvaguardas. ¿Qué he aprendido yo en mi experiencia? Por ejemplo, me han dicho, mira, necesito que me hagas un servicio de gestión de riesgo. Cuando estuve para una Big Four algunos años laborando, y entonces yo siempre preguntaba, ¿y hay algún servicio de auditoría interna que han hecho relacionado a esto anteriormente? No, no lo han hecho. Y yo siempre me pregunté por qué las unidades de auditoría interna no incluyen el tema de ciberseguridad en sus planes anuales de auditoría. Eso me lo pregunto siempre. Pero bueno, hay algo que yo quisiera que entiendan. Y en este punto número 2, si uno no puede arrancar con una elaboración de matriz en temas de ciberseguridad como la que acabamos de presentar, entonces arranquemos por una auditoría, ¿verdad? Arranquemos por una auditoría. No podemos conocer lo que se desconoce. Repito, no podemos conocer lo que se desconoce. Entonces, entrémosle a una auditoría primero, es lo que puedo recomendarle a todos aquellos que en este momento ejercen en su profesión la auditoría interna para hacer un análisis previo de los riesgos para, repito, saber qué hay en juego, saber a qué está expuesto el sistema y valorar la eficacia y eficiencia. Y ojo, por favor, ojo, hágalo con unidades integrales, con profesionales integrales. Integrales. No descarte al que conoce de leyes, no descarte al contador, no, o sea, quítemelo de las auditorías tradicionales, quítemelo de ahí, métamelo ahí a hacer este tipo de evaluaciones, va a dar un valor agregado. Entonces, rompa el tabú, porque estamos en el año 2022, estamos en otro siglo, nuestros riesgos se mueven constantemente y nuestra metodología y filosofía, si le podemos llamar así, de esta profesión tan hermosa, es diferente ahora más que nunca. Otra conclusión es que el ritmo con el cual se deben de gestionar los riesgos de ciberseguridad, mire, es más rápido, así que no pensemos que podemos dejar esto para los próximos años. Ya los reguladores están pidiendo resultados. Por ejemplo, aquí en Nicaragua, la superintendencia, puedo hablar de aquí en Nicaragua, la superintendencia de bancos y otras instituciones financieras empezaron a meterse o a hablar de estos temas en el 2019 y en el 2020, 2019-20 estaban pidiendo ya políticas que
definieran a quiénes son los asignados a llevar a cabo estos procesos y a estar reportando los incidentes de ciberseguridad. Entonces, no crea que tarde o temprano nuestro país, a través de los reguladores, van a incrementar este tema más rápido. Entonces, no suponga, no haga juicio de valor, muévase porque esto está cobrando más auge que nunca. Y una reflexión para después dejar un poco las preguntas que quieran hacernos, es que termino como empiezo. El efecto dominó en la psicología, no soy psicólogo, dice que es imitando que aprendemos aquellos que no sabemos hacer por nosotros mismos. Mire qué interesante. El efecto dominó en la psicología dice que es imitando que aprendemos aquello que no sabemos hacer por nosotros mismos. Por eso es que yo digo, va a hacer una evaluación de una auditoría en temas de ciberseguridad o un servicio de gestión de riesgo para ciberseguridad, tome al especialista de tecnología, pero no se olvide del contador, no se olvide del abogado, no se olvide del economista, porque en esa fuerza de conocimiento hay un gran logro. Así que rompamos el tabú, pensemos de una forma un poco más fresca y echémosle ganas a todo esto que seguramente vamos a seguir moviéndonos nosotros para seguir tratando en conferencias tan bonitas que nos permite el Instituto de Auditores, y es el tema de ciberseguridad. Les agradezco a todos por su buena participación activa en el chat, ¿verdad? Y solo resta agradecerle también a esta alianza más que estratégica, perfecta, le llamaría yo, y mis aplausos pues al presidente de auditoría, del Instituto de Auditoría Interna de Jaime por su buena iniciativa, por su buena gestión, y a cada uno de los presidentes y a todo el staff de cada uno de los institutos que componen esta alianza por tan buena organización que han tenido en este mes de concientización. Entonces, le agradezco mucho, ¿verdad? Bueno, no sé Gracias. si va a haber alguna sección de preguntas y me quedo por acá. Gracias, Roberto. Primero que nada, pues miro mucho interés, ¿verdad? Por esos como 200 documentos que mencionaste que le iba a compartir a los espectadores. Comentarles pues que vamos a hacer la gestión ante Roberto para que nos facilite la documentación y hacérsela llegar a los correos a través de los cuales se inscribieron a este webinar, ¿verdad? Para que no se preocupen en caso de que tal vez en la siguiente semana o par de semanas pues no reciban el correo con la documentación y estén interesados, pues igualmente pueden escribir directamente o llamar al Instituto de Auditores al cual estén afiliados, sea Guatemala, El Salvador, Nicaragua, o en caso de que no estén afiliados, pues al instituto a través del cual se enteraron de este webinar, y con mucho gusto pues se los compartiremos, que creo que es la principal de las inquietudes. Roberto, solo un par de preguntas y tal vez para cerrar con ello, porque sé que te hemos tomado un poco más del tiempo que te solicitamos. Yo mencionaba justamente al momento de presentarte que la gran mayoría de los ciberataques se dan en el sector privado, y justamente las organizaciones por temor, por cuidar su reputación, no, este tipo de ataques pues no son de conocimiento público. La primera pregunta está orientada a cómo justamente despertar o como auditores internos insertar esta temática de la ciberseguridad y de los riesgos de ciberataque en nuestros comités de auditoría o en las juntas directivas o en la alta gerencia de las organizaciones, justamente cuando tal vez a nivel local o regional no exista una verdadera conciencia de estos riesgos, ¿verdad? Como tú bien lo dijiste, que cómo puede despertarse la iniciativa para la administración de estos riesgos, para
la inversión en controles en ciberseguridad si la organización no es consciente de que es vulnerable a este tipo de ataque? De acuerdo a tu experiencia, Excelente. esa pregunta. Y la otra pregunta que tenemos es, que creo que sería materia de otro webinar, pero Hay una en el sí. chat, yo la voy a hacer también después que responda las que me dices. Ah, ok, perfecto. Si quiere, si gusta esas dos, entonces, para no... Excelente, sí. Toco la primera que me ha expresado Jaime. Muchas gracias, Jaime. En efecto, tuve la oportunidad también de evaluar por 5 años el sector público eh, en Nicaragua y otras regiones. Eh, Dentro de todos los sectores, sinceramente, que más difícil está mover esto es el sector público, porque eh, definitivamente a veces pues no está la visión de cómo es importante tener los activos, los salvaguardas dedicados a proteger toda esta parte de la informática y su infraestructura y los activos de información. ¿Qué recomiendo? Voy al punto. Vean, yo les hablaba en las conclusiones que comencemos por una auditoría interna. Les voy a decir por qué. Durante esos 5 años que estuve evaluando el sector público, yo identifiqué lo que Jaime expresó en su consulta. Y entonces empecé a hacer un análisis de brechas. Un análisis de brechas que me permitió a mí poder llegar a esos tomadores de decisiones y decirle, vean, hay un problema bien grave acá que se está presentando. Y voy a hablar de donde yo soy, de Nicaragua. En Nicaragua no tenemos esos grupos donde se recogen los incidentes. Digamos, en la OEA, a la cual estoy en un grupito ahí de incidentes de seguridad y respuesta, nos dimos cuenta eh, que, bueno, en aquella evaluación, que como país no había recoger estos incidentes. Entonces, hice la evaluación y la hice desde un punto de vista un poco externo. ¿A qué me refiero? Recogí información a nivel centroamericano. Hay lugares donde se pueden recoger este tipo de información. Para ciertos países es limitada porque su país no está mandando estos incidentes de seguridad y pueden apalancarse de estas organizaciones para poder entonces recoger esta información y poder entonces presentar este proyecto a los tomadores de decisión. Escenario 1. Escenario 2. Cuando ejecutas una auditoría de ciberseguridad, te das cuenta de algo. Te das cuenta que a lo mejor en tu organización eso no existe. No hay ningún área de ciberseguridad. Lo que hay es un oficial de seguridad. Pero el oficial de seguridad no está dedicado en temas de ciberseguridad. Entonces, lo que te venís a dar cuenta es que como no existen aspectos de ciberseguridad, ya tratarlos como tal, a veces este servicio te lo encontrás externo, por un proveedor externo. Entonces, lo que yo recomiendo es que en sus evaluaciones de auditoría interna vayan a hacer uso de todos esos contratos, a hacer uso de todas esas actividades de control que están descritas cuando el servicio es tercerizado y recojan la información. Les voy a contar una experiencia que recientemente tuvimos al evaluar la ciberseguridad en una organización. Nos dimos cuenta que aunque el proveedor le estaba informando a la organización las amenazas a las que la organización estaba expuesta, la organización no hacía nada por darle tratamiento al riesgo, como lo expliqué en la presentación. No hacían nada. ¿Por qué? Porque la organización lo que piensa y cree es que al ser un servicio tercerizado, yo no tengo nada que hacer. Disculpen, eso no es así. O sea, no conocer cuáles son tus vectores de ataque,
tus amenazas, de dónde vienen, medir si es ataques de phishing, qué tipo de phishing clasificarlo, qué tipo de malware clasificarlo. Eso es lo que el tercero te da, pero vos no estás procesando la información, vos no estás haciendo un tratamiento de riesgo. Por ejemplo, hay ataques de malware que son los famosos puertas traseras, que cuando viene alguien y te ataca de esa forma en la organización, eso cuesta quitar, porque son códigos grandes, fuertes. Eso cuesta quitar y entonces te abre la puerta y te pone. Entonces, no estaban dándole el tratamiento que se debía. Y eso no le daba valor al servicio como tal, ni a nada. Entonces, me tocó decir eso, nos tocó decir que no se estaba haciendo nada a la hora de tratar el riesgo. El tercerizado solo se estaba limitando a mandar eso y como organización seguíamos descubiertos en varios aspectos. Entonces, por ahí puede ser nuestra recomendación, por ahí pudiera ir nuestro análisis. Por eso yo repito, les recomiendo que vayan a esos sitios donde se recogen los incidentes a nivel regional, ¿verdad? Y busquen el país donde están y vean cuáles son esos tipos de amenazas y empiecen por esos indicadores. A la hora de no tener nada en el sector público, que fue la consulta que Jaime realizó en su pregunta. Luego, hay una consulta acá de Eduardo Quesada Araya. Quisiera responder ahorita en la ponencia. Dice, más allá del impacto monetario que pueda asumir la organización, sea lo que asuma parte de esta o lo comparta, ¿cómo medimos el tema de reputación provocado por un ransomware? Ahí vamos. El cual podría ya estar implantado ya en este momento en cualquier organización a punto de ejecutarse, el cual provocaría que la organización quede sin el principio de negocio en marcha de la noche a la mañana. Esta pregunta viene pues por Eduardo de Costa Rica. Siento que Eduardo está si no es auditor o no, está aquí visitando, siento que ya detectó esto. Entonces creo que no hay que hablarle a las personas técnicamente. Ese es el primer consejo que yo doy. Estos temas se hablan de forma sencilla, de forma cristiana. Y más cuando se trata de hacer una redacción de informe. Porque recuerden, todo lo que vimos en esta matriz va a un informe. No desde el punto de vista de auditoría tradicional, pero tenemos que llevarlo a un informe para que la gerencia general lo lea y la junta directiva también lo entienda, lo comprenda y lo procese. Entonces, ¿cómo vamos a medir el tema de reputación provocado por un incidente llamado ransomware? Entonces, de entrada, Eduardo, no le hable de ransomware. De entrada, ocupe otra palabra, otra forma de lenguaje que el tercero comprenda. Y yo lo que le recomiendo es que siempre a los tomadores de decisiones le hable de dinero, porque eso es lo único en lo que piensan, que le hable de dinero. El tema de reputación, mídalo con el efecto que puede tener un evento de esto a través del costo. Es decir, si hay un evento reputacional, si es un tema reputacional provocado por un ransomware, entonces transfórmelo al costo. Y le recomiendo que le diga a su tomador de decisión, ¿sabes cuánto nos cuesta este tema de reputación? El que nos hayan robado tantas cuentas. ¿Sabes cuánto nos cuesta esto? Entonces, le hable de eso. Y a eso le va a sumar las demandas legales que le van a venir después por esto. Ojo, aparte de esto va a tener otro efecto reputacional porque el regulador nos va también a poner una multa.
Entonces, tenga la habilidad de convertir esto en costo, en dinero. Y entonces la gente que toma decisiones aprenderá a escuchar. Esa es la recomendación que yo le doy a Eduardo Araya de Costa Rica. Jaime. Gracias, Roberto. Y a manera de despedirte, porque siento que esta pregunta sería objeto de otra charla, o tal vez tú podrías brindar tus conclusiones en ese sentido. Basado en los ataques actuales, en los ciberataques actuales, ¿qué controles deberíamos implementar en las organizaciones? Excelente. Bueno, yo pasé toda la presentación con la cámara apagada, disculpa. Ok, no me había fijado. Eso, repito, va en dependencia de una primera evaluación. Yo lo que recomiendo es que comencemos con lo básico y lo sencillo. Esto es por etapas, por niveles. No podemos a veces hablar de costos cuando ni siquiera sabemos qué es lo que hay. Entonces, en una invitación que me hizo el Instituto de Auditores, en otra ponencia, yo hablé un poco de eso, que armemos cuestionarios, formularios, a la hora de hacer las evaluaciones de ciberseguridad para ver qué es lo que tenemos, para conocer en el entendimiento del proceso qué es lo que hay. Y en base a eso, comenzar por ahí. Entonces, podemos hablar de muchos controles, por ejemplo, políticas, manuales, procedimientos. Podemos hablar de controles de aplicación, controles de seguridad, controles preventivos, detectivos. Entonces, es algo muy amplio. Es algo muy amplio. Yo contestaría, bueno, como lo estoy haciendo, de una forma muy macro, pero yo me concentraría mejor en hacer un análisis básico y sencillo para saber qué es lo que tenemos en nuestra organización. Por ahí arrancaría yo. Jaime. No sé si hay otra consulta. Buen día, Roberto. Sí, no, gracias por tu ponencia. Leo ahí más que todo comentarios de los participantes, destacando la relevancia de este tipo de temas en nuestros tiempos actuales. Agradecerte pues por el apoyo siempre desinteresado al Instituto de Auditores Internos de Nicaragua y extensivo a los institutos de auditores internos de Guatemala y El Salvador. Y agradecer también a los participantes, ¿verdad?, que se han mantenido atentos a lo largo de toda la conferencia, e invitarlos para la conferencia de el día miércoles, ¿verdad? Creo que a las 10 de la mañana. Creo que quedan 2 conferencias más para terminar con este ciclo de charla en el mes de concientización sobre auditoría interna. Saludos a todos y que pasen un excelente día. Yo igual, perdón Jaime, yo igual abro las puertas para una nueva charla cuando ustedes así lo desean y expreso igual el agradecimiento pues por este mes de concientización, muy bueno todas las charlas que han existido. Y igual me dicen qué charla podemos dar y con todo gusto lo hacemos. Gracias a todos por su atención.